Segundo round. Todo parece preparado, listo, en posición para que Estados Unidos e Israel abandonen la tregua y comiencen nuevos ataques contra Irán. El día de ayer, Trump determinó que sus negociadores abandonaran definitivamente las negociaciones con Irán. A su vez, las Fuerzas Armadas estadounidenses posicionaron finalmente, desde el día de ayer, 3 portaaviones juntos en la región por primera vez desde la guerra en Irak, hace más de 20 años. Todo parece listo para el reinicio de los ataques contra Irán y con él el segundo round en la guerra de agresión de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Comenzamos la transmisión número 367 de Demoliendo Mitos Charlas en directo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Desde la lluviosa Madrid nos acompaña Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, querido, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tal? Pues bien, un placer como siempre estar aquí. Juan Antonio, Bien. para comenzar esta conversación, algunas imágenes muy rápidamente. Aquí la visita del día de ayer del ministro de Relaciones Exteriores, Araghchi, a Pakistán, en la cual los estadounidenses querían participar, pero los iraníes determinaron que no van a convalidar negociaciones en el marco de una tregua, un alto el fuego nunca cumplido verdaderamente por Estados Unidos. Inicialmente los estadounidenses despacharon rápidamente, raudamente a sus negociadores, los conocidos Witkoff y Kushner, pero a mitad de camino Trump determinó que precisamente después de que Araghchi abandonara Islamabad, determinó que carecía de sentido eso y hoy respondía de esta manera, preguntas de la prensa al respecto. ¿Puede hacer a Estados Unidos un acuerdo con Irán? ¿Aún puede llegar a un acuerdo? ¿Y con quién estaría negociando? Y responde Trump: vamos a negociar con quien quiera que esté a cargo, quien quiera que run the show, lleve adelante el espectáculo, ¿no? Esa es la expresión en inglés. They are fighting with each other. There's tremendous infighting. They're probably fighting for leadership in many cases. No sabemos quién lidera, están peleando entre ellos, pelean entre ellos, en algunos casos pelean por no ser el líder de Irán. I think they're fighting not to be the leader because we knocked out 2 levels of leaders, but porque saben que al próximo líder lo podríamos descabezar también. I'll deal with whoever we have to, but there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. Vamos a negociar con quien tengamos que negociar, pero no tiene ningún sentido esperar 2 días, viajar muchísimos kilómetros. We're not doing it that way. We'll do it when they want. They can call me. No lo vamos a hacer de esa manera. Cuando ellos quieran, me pueden llamar. We have all the cards. We've won everything. Bueno, tenemos todas las cartas, ganamos todo, pero me pueden llamar cuando ellos quieran. Pues nada, pues. Mientras tanto, Juan Antonio, lo mencionado respecto a los 3 portaaviones, esto de aquí, noticia de ayer del CENTCOM, el Comando Central Estadounidense. Por primera vez en décadas, 3 portaaviones operan en Oriente Medio al mismo tiempo, acompañados por sus alas aéreas, el USS Lincoln, el USS Ford y el USS Bush. Incluyen más de 200 aeronaves y 15.000 marineros. Por aquí más arriba, acá, una imagen de este grupo de ataque, ya en el Índico aparentemente, el George H.W. Bush. Esa es la situación, aquí más imágenes. Juan Antonio, tu análisis de la situación en este momento allí. A ver, es decir, vamos a empezar por un punto conocido, ¿no? Es decir, hubo ronda de negociaciones en Islamabad, se estableció un alto el fuego que lo propuso Estados Unidos, recordémoslo, pues es que
da la sensación, uno escucha a Trump y pierde todo contacto con la realidad. Es decir, escucha a un demente que nada más que dice insensateces. Entonces, bien, se establece un alto el fuego que no se cumple. No se cumple porque tenía que incluir al Líbano y el Líbano no está. Israel sigue bombardeando el Líbano, sigue atacando el Líbano, y entonces, bueno, pues si no se cumple el alto el fuego, la respuesta iraní es lógica. Se había abierto el estrecho de Hormuz por el alto el fuego, pues no se cumple, se cierra el estrecho de Hormuz. ¿Cómo respondió Trump a eso? Pues bloqueando el estrecho de Hormuz. Es decir, lo más lógico del mundo, ¿no? Es decir, y entonces, bueno, el estrecho de Hormuz y los puertos iraníes. El progreso en estas 2 semanas, ninguno. Ningún progreso. Los problemas estructurales siguen sin abordarse. Es decir, claro, si uno escucha a Trump, resulta que la flota norteamericana estaba colaborando con los iraníes para desminar el estrecho de Hormuz, ya le iban a entregar el uranio enriquecido y poco menos que, bueno, es decir, que habían aceptado eliminar el programa nuclear, que Irán se había comprometido a no volver a cerrar nunca más el estrecho de Hormuz, y en esas estábamos. Todo mentira. Todo mentira. La realidad, bueno, pues que los iraníes cierran el estrecho de Hormuz, Trump bloquea el estrecho de Hormuz y los puertos iraníes, y aquí no se ha vuelto a hablar del programa nuclear, no se ha vuelto a hablar del uranio enriquecido, no se ha vuelto a hablar de la reapertura del estrecho, ni de la presencia militar estadounidense en el Golfo. Porque estos eran los problemas. Claro, si tenemos en cuenta que el alto el fuego se produjo 1 hora antes de finalizar el ultimátum, y fue una iniciativa de Estados Unidos. Es decir, da la sensación de que Trump no quería que al cumplirse el plazo de finalización del alto el fuego, iniciar las hostilidades inmediatamente. Es decir, de alguna forma, Washington cedió, y cedió además una vez más en que la base de la negociación fuera esos 10 puntos que puso Irán encima de la mesa, no los 15 puntos de aquella noche de borrachera que tuvieron allí en el Pentágono y Trump. Evidentemente, eso no es la postura de un país que esté perdiendo, que ya no tengan cartas, que no tienen opciones. Si eso es lo que quieren creer Trump, los amigos, los seguidores de Trump y demás, pues nada, adelante, sigan creyéndolo. Es decir, si aquí cada uno puede creer cualquier estupidez, todo menos ver la realidad objetiva, ¿no? Es decir, aquí es lo que se trata. Claro, aquí hay un punto ciego en todo esto, y el punto ciego se llama Israel. Israel es quien puso problemas y quien estuvo a punto de mandar al traste todo el alto el fuego, hasta que no sé si Trump obligó a Netanyahu o se pusieron de acuerdo o al final le convenció, lo que sea, para que Israel también anunciara un alto el fuego en el Líbano, que es mentira, porque las acciones militares israelíes en el sur del Líbano siguen hasta este momento. Es otra mentira de esta gente, ¿no? Vamos de mentira en mentira. Pero ciertamente es el punto ciego Israel. ¿Por qué? Porque mientras que Washington podría estar buscando una salida a la guerra, porque esto no conviene para nada a Donald Trump, a sus aspiraciones políticas, mientras Irán les busca resistir, Israel es el único actor que no tiene interés en que haya un acuerdo de paz. Esta es la cuestión. Porque, a ver, un alto el fuego y un acuerdo de paz al final sería una forma de legitimar implícitamente al régimen iraní, que eso es lo que no quiere para nada Israel. Significaría también congelar toda la cuestión del programa nuclear, que es lo que no quiere Israel. Y, por supuesto, ni hablar ya de desmantelar a los proxies iraníes en Irak, en el Líbano, en Siria o en Yemen. ¿Qué hace Trump? Bueno, amplía otra vez la tregua para intentar una nueva ronda de negociaciones. Pero claro, todo esto lo hacen con las habituales amenazas, con el habitual discurso de no tienen cartas, harán lo que les digamos, porque somos los más grandes del universo, porque estamos aquí para defender la galaxia. En fin, toda esta cantidad, y
perdón la expresión, de gilipolleces que salen continuamente de Washington. Y yo sé que habrá mucho que diga, hombre, esto es una expresión sesgada, porque parece que estás tomando partido por Irán, porque verás tú con lo potente que es Estados Unidos. Pues muy bien, los que hagan esa lectura, que la sigan haciendo. Irán de victoria en victoria hasta la derrota final, porque ese es el camino de la derrota, no ver la realidad. No ver la realidad es el camino de la derrota. ¿Cuál es aquí la cuestión? Que hay un estancamiento estratégico. Un estancamiento estratégico. ¿Cuál es la estrategia de Washington? Fragmentar el conflicto, aislar los frentes, limitar la escalada teatro por teatro, es decir, intentar una estrategia de los 1000 cortes del salchichón y rodajita por rodajita, a ver si acabo primero con Hezbollah en el Líbano, luego acabo con... Es decir, pero, amigo, la estrategia iraní y la respuesta que dan no es esa. La respuesta que da Irán es que hay que mantiene una lógica unificada, con una continuidad en todos los tratos de operaciones, una estrategia basada en la resistencia y una capacidad de absorber el daño, la presión que pueda realizar Estados Unidos. Cada frente aislado así se convierte en una palanca adicional para que Teherán siga presionando en todo el conflicto. Claro, aquí aparecen entonces 3 posibles escenarios. Quizás haya más. Es decir, yo tampoco soy el genio de la lámpara maravillosa, de Aladino, y por tanto pues se me pueden escapar algunos. Yo veo 3. Si hay espectadores y demás que consideran alguno más, oye, pues lo pueden exponer porque están, es decir, sería interesante. Yo veo 3. Que Trump siga extendiendo la tregua. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que cada extensión de la tregua lo que fortalece es la posición de Irán en la mesa de negociaciones. ¿Cuál sería el segundo escenario? Bueno, pues que Trump inicie una escalada atacando las centrales eléctricas de Irán, la infraestructura civil e incluso pensando en algún tipo de operación terrestre. ¿Vale? Yo esto creo que no le veo cuál sería la razón. ¿Por qué? Porque, primero, la invasión terrestre ahora mismo está quitada encima de la mesa. No hay fuerza suficiente para una operación terrestre seria. Puede intentar, ¿qué? Desembarcar en alguna isla del estrecho de Hormuz. Sería el cierre ya definitivo, claro, con el coste que puedes obtener. Al fin y al cabo, ¿qué tienen allí? Pues claro, dicen, 3 grupos de portaaviones, 15.000 marineros, sí, pero eso no desembarca. Lo que tienen para desembarcar allí son aproximadamente 10-12.000 efectivos entre marines y cuerpos de operaciones especiales, unidades de operaciones especiales, y creo que hay un batallón de la 102 aerotransportada. Eso es lo que en realidad hay en la zona. El resto es personal de marinería, logística, servicios, en fin, el resto de las estructuras militares que se necesiten para una campaña. Entonces, yo no veo que tenga posibilidad de una acción terrestre. El ataque desmedido sobre infraestructuras civiles va a provocar la reacción de Irán. Es decir, atacará efectivamente las instalaciones de las petromonarquías y de Israel. Por tanto, esto sería un desastre, porque si estamos a pocas semanas de que se va a producir una crisis sistémica debido al corte del estrecho de Hormuz, esto lo único que vendría sería agravarlo más todavía. Pero es que además iba a producir el corte de Bab el-Mandeb. Es decir, donde ya no es solo Yemen, sino que Somalia ya se ha unido al tema del corte de Bab el-Mandeb, porque Israel y Estados Unidos sostienen una región separatista llamada Somalilandia, donde quieren instalar bases militares tanto los israelíes como los norteamericanos.
Con lo cual, esto nos lleva a un choque energético más grave todavía y, lógicamente, a unos efectos económicos más devastadores. ¿Ese es el camino que quieren seguir? Alguien podría pensar, bueno, es decir, que caigan estos países y sus economías y demás. No, pero es que también cae la de Israel. Ustedes imagínense que no ya el daño económico en infraestructuras críticas, simplemente las plantas desalinizadoras. Esto, es decir, puede significar, pues no sé, la salida de qué, de cientos de miles de israelíes de su país. Es eso yo no veo, ¿no? Es decir, no veo la efectividad que pudiera tener una campaña de este tipo. Con lo cual nos queda el tercer escenario, ¿no? Volver a los ataques selectivos, volver a la campaña de bombardeos que hemos visto, bueno, atacando infraestructura militar iraní. ¿Qué va a hacer Irán? Bueno, pues responder a través del estrecho de Hormuz y sus aliados regionales, vuelve la guerra de desgaste. Ahora, en una guerra de desgaste ya hemos visto lo que ha pasado. Estados Unidos y Israel tienen un límite estructural. ¿Qué límite estructural es ese? Pues que la defensa aérea, una de las más avanzadas del mundo, se mantuvo, pero en tendencia descendente. La infraestructura ha sido atacada. Áreas críticas han sufrido daños, por ejemplo, las bases norteamericanas en la zona. La saturación por volumen funcionó perfectamente. Con lo cual, es decir, Irán se ve que no ha tratado de ganar militarmente, sino de desgastar. Y así tenemos que las reservas de interceptores antiaéreos están presionadas, es decir, llevan semanas remunicionando de los arsenales, que están ya en límites críticos. El costo por intercepción es varias veces superior al de los misiles iraníes, con lo cual la administración de recursos es absolutamente deficitaria para Estados Unidos e Israel, y además la tasa de producción de estos tipos de misiles y otros sistemas de armas es insuficiente para una resistencia prolongada por parte de Irán. Es decir, cuanto más dura el conflicto, más dura va a ser la crisis estructural de todo el sistema, más limitado va a estar. Con lo cual tampoco veo cuál puede ser el objetivo de volver a los ataques selectivos. Es más, venga, 2 semanas más de ataques selectivos. ¿Pensando en qué? En que Irán no va a resistir. ¿Y si resiste? ¿Qué? Otro alto el fuego de 15 días, vuelve la burra al trigo, ¿hasta cuándo? Irán se rearmará, ellos también volverán a municionarse, ¿y qué? Otros 2 meses, otra vez volvemos a lo mismo. Y aquí, claro, aquí es donde interviene la variable tiempo. Y la variable tiempo afecta de 2 formas. Por un lado, la ventana de oportunidad norteamericana es limitada. Es decir, no ya por lo que hemos dicho en cuanto a la tasa de producción de sistemas de armas, sino sin política, de política interna, de que el 30 de abril Trump tiene que conseguir el permiso del Congreso para continuar las operaciones militares. Vamos a suponer que lo consigue. Bien, pues luego tiene mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre para hacer lo que tenga que hacer, con un mundial de fútbol en mitad que se celebra en los Estados Unidos, con una presión interna creciente, donde hay congresistas que quieren poner en marcha la enmienda 25 para inhabilitar al presidente, donde claramente hay fractura dentro del Pentágono, pues eso lo vemos, tenemos que ver las dimisiones y destituciones de altos mandos militares, y con unas elecciones de medio término después de unas elecciones en octubre en Israel. Entonces, claro, una cosa que puede intentar Trump y su administración, bueno, pues vamos a mantener un conflicto de baja intensidad hasta las elecciones de medio término. Luego ya veremos, podemos escalar, pero esto tiene un peligro, porque eso es si ganas las elecciones. Pero ¿y si no? ¿Y si tienes una auténtica derrota, como todo parece apuntar ahora mismo, donde la popularidad de Trump está bajo mínimos? Si tienes una auténtica derrota y después de noviembre ya no tienes oportunidad.
Es decir, ahora mismo el escenario, los escenarios están abiertos. Yo no sé si hay alguno más, no se me ha ocurrido, pero sí ve una cosa en todos los escenarios, y es ¿cuál es el plan norteamericano? No puede ser abrir el estrecho de Hormuz, porque eso ya estaba abierto. Y además es muy sencillo. Se lo tienen que retirar si ya está. ¿Quieren abrir el estrecho de Hormuz? Se retira la flota. Y ya está. Irán abrirá para los buques, pagarán sus tasas, ya está. Luego ese no puede ser el objetivo. Abrir el estrecho de Hormuz no puede ser el objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Yo no lo veo, no lo veo. Juan Antonio, hace unos pocos días, el analista geopolítico Larry Johnson, ex funcionario de la CIA, ex agente de la CIA, un personaje verdaderamente muy simpático y un excelente analista, por cierto, presentó una versión, de acuerdo a Larry Johnson, originada en fuentes dentro del Pentágono, según la cual Trump, en una de sus reuniones con el alto mando militar, directamente habría presentado la propuesta, o mejor dicho, la orden de la utilización de armas nucleares, frente a lo cual el general Dan Kane, el jefe de, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, respondió no de ninguna manera y la orden fue rechazada. Hasta ahí solo una versión, pero justamente al día siguiente, en una conferencia de prensa, una periodista realizó la pregunta: presidente Trump, ¿usted podría determinar la utilización de una bomba nuclear? Y él respondió afortunadamente que no, pero con un enojo, ¿no? La llamó de, bueno, la caracterizó como estúpida, qué pregunta estúpida, de para qué una bomba nuclear, muy, muy irascible, muy enojado. Finalmente redondeó ese ataque de furia con no queremos armas nucleares. Pero considerando el escenario descrito en tu análisis, especialmente este último, de los ataques y un eventual estancamiento, nuevamente, la misma situación, solo que un paso más arriba, ¿no podría Estados Unidos acometer una locura de estas características con una bomba nuclear? A ver, de la actual administración norteamericana se puede esperar cualquier cosa, porque son una panda de delincuentes y de tarados mentales. Entonces, podría decir, se puede uno esperar cualquier cosa. Yo creo que la versión primera que ha salido, que es la que recoge Larry Johnson, yo creo que es una versión, ¿cómo decirte?, muy sensacionalista para tapar lo que realmente ocurrió. Uh-huh. Es decir, fíjate que Trump vino pidiendo los códigos nucleares para iniciar un ataque nuclear contra Irán, y el Estado Mayor, los militares, encabezados por Dan Kane, dijeron, ni hablar, no te damos los códigos militares. Bueno, hay que decir que si eso hubiera ocurrido así, lógicamente estaríamos ante un acto de rebelión militar. Porque quien tiene que tener los códigos nucleares legítimamente, según establecen las leyes norteamericanas, es el presidente. Y si el presidente los pide, pues los demás tendrían que dárselo. Es decir, negárselo al presidente significa a todos los efectos una rebelión militar. Por ello te digo que me parece demasiado grave, demasiado, vamos a decirlo, hollywoodiense el tema. Yo creo que esto se ha sacado para tapar lo que realmente pasó. ¿Qué es lo que realmente pudo pasar? Pues que Trump se ha hecho insoportable en la Oficina de Seguimiento de Comando y Control del Estado Mayor. Es decir, se pone a dar voces, a dar órdenes, dice gilipolleces, pone a todo el mundo nervioso, y entonces lo que decidieron fue sacarle. En un estado de enajenación mental, lo que hicieron los mandos militares fue sacarle de la sala. Sacarle de la sala, después yo no sé si le darían un calmante, le pondrían un calmante en un café, o un somnífero, lo llevaban a dormir, o le presentaron a una amiga, yo qué sé, no sé lo que harían. Pero el tema era sacarle de allí porque era imposible
dirigir las operaciones con este tipo allí dando voces, exhortándose a abruptos y diciendo lo habitual, gilipolleces. Entonces, yo creo que, claro, esto también es un escándalo, pero no implica ninguna rebelión militar. Entonces, yo creo que para tapar esto, que es auténticamente escandaloso y que indica el estado de deterioro mental de Trump, es para lo que se filtra una historia mucho más increíble, mucho más para que la gente, todos nos focalicemos, fíjate, el arma nuclear, están locos, menos mal los generales norteamericanos, los del Pentágono, que pararon a este tipo. Yo creo que es mi interpretación, yo creo que esto era para tapar lo que realmente ocurrió y lo que realmente ya se ha filtrado por otros sitios, que este hombre es insoportable, es insoportable. Se cree que lo sabe todo, se cree que manda en todo, se cree sus propias elucubraciones mentales. Lo mismo que dijo el 17 de abril, que los barcos norteamericanos estaban con los iraníes desminando el estrecho de Hormuz, pues ese día pues ha ocurrido la bomba nuclear. Claro, no se le ha ocurrido. Es que lo que pasaba era otra cosa que es casi peor. Porque, repito, si el presidente pide los códigos nucleares y los mandos militares no se lo dan, esto se llama rebelión militar. Y esto es mucho más grave. Hubiera saltado más, tendría que haber habido consecuencias, ¿no? Lo lógico. Entonces yo creo que la cosa va por ahí. A ver, aquí hay que tener una cuenta entre las interpretaciones de lo que ocurre. Hay aquí dos posturas respecto a la situación en la Casa Blanca. Una es la postura del Trump el loco, la postura del loco, ¿no? Trump está loco, está rodeado de botarates, ha decidido destruir Irán, utilizar el arma nuclear, todo es un cúmulo de locura y, claro, a ver, esto tiene su parte de verdad. Trump está como un cencerro. Pero esto no es serio. ¿Por qué? Porque también pasaba con Biden. El hombre está ya que no sabe lo que hace, ¿no? Pero como argumento no es serio. Porque todos sabemos que la figura del presidente de los Estados Unidos tampoco es todo el poder. Hay unas élites, hay un Estado profundo que tiene ese poder también, ¿no? Y por tanto, esto es una forma de desviar la atención de esos otros poderes. Esos otros poderes, si Trump realmente estuviera ya en una situación imposible de controlar, estos poderes pondrían en marcha la enmienda 25 para inhabilitar a Trump y que J.D. Vance tomara la dirección de la presidencia. Así de sencillo. Por lo tanto, aunque Trump, como digo, está más para allá que para acá, el argumento no vale para explicar todo lo que ocurre, ¿no? Podría ser que aquí hubiera una segunda postura, ¿no? Y es que efectivamente ese Estado profundo, esas élites, su complejo militar industrial, las élites financieras y demás, bueno, pues efectivamente quieran seguir hacia adelante, cerrando Hormuz, sacrificando aliados como Europa, todo para intentar dañar a China, en esa intención de crear un cinturón de contención a China y en este caso, bueno, pues intentar cerrándole otro grifo energético, porque eso es lo que ha estado haciendo la geoestrategia norteamericana en los últimos tiempos. Recordemos en Myanmar, recordemos el tema de las rutas marítimas asiáticas, Malaca en cualquier momento va a saltar, recordemos lo de Venezuela, lo de Panamá, y lo de Groenlandia, también con el tema de China, y ahora el tema del Golfo Pérsico. Entonces, bueno, yo creo que hay un poco, es decir, esto es más serio y tiene un mayor alcance y explica más cosas que simplemente el hecho de que Trump esté loco, aunque efectivamente esté para que lo encierren, ¿no? Porque no está muy para allá, ¿no? Imágenes, Juan Antonio, del día de ayer o antes de ayer primero y después imágenes del día de hoy de los repostaje estadounidenses
en este caso apostados en el aeropuerto Ben Gurión de Israel. Aviones KC-46 y KC-135, una treintena de ellos montados aquí, si no recuerdo mal, grabados, documentados por alguien en un vuelo comercial, ni más ni menos. Y más, y más, y más. De fondo la voz de la azafata del avión. Y por aquí, imágenes del día de hoy de otro aeropuerto, esto de hace un ratito nada más, de otro aeropuerto, el aeropuerto Ramón en Israel también. Por aquí, con también una buena cantidad de tanqueros, aviones de repostaje de los Estados Unidos. Sumado a lo de los grupos de ataque, de los portaaviones, los grupos de ataque liderados por los buques anfibios como el Trípoli y demás, ¿no genera la sensación de un ataque aéreo al menos, Juan Antonio? Sí, sí. El escenario más probable es que vuelva a haber ataques otra vez, como he dicho, de mantener otra vez, volver a la guerra de desgaste con los ataques selectivos. Lo que pasa es que yo no sé, es decir, al final, ¿cuál es el objetivo? ¿Bombardear población civil? Porque las bases subterráneas, que se olviden, no van a poder. Con lo cual, ¿qué? ¿Vamos a seguir atacando escuelas, matando a niñas, o universidades, centros culturales, algún monumento, el jardín de infancia? No sé, estos son los objetivos. Mira, con respecto al tema este es un punto importante, el de los aviones KC, los de repostaje aéreo. Pues claro, la amplitud del ataque está en función de estos aviones. No sé exactamente el número que tienen ahora mismo desplegado allí. Hay que tener en cuenta que de 8 a 10 quedaron ya inutilizados o derribados en la anterior tanda. Con lo cual no sé ahora mismo el número que tendrán desplegados. Pero pueden tener desplegados, ¿qué? 40, 50, que permita en un momento determinado un ataque de hasta 100 aviones simultáneamente. Bueno, vamos a suponer que más o menos así, quizá en varias oleadas puede hacerse más, pero sí que hay que decir alguna de las cosas. El KC-135 es el avión más antiguo. Realmente es un 707 Boeing acomodado, adaptado para hacer este servicio de repostaje aéreo. Los más modernos son los KC-46, ¿no? Que hemos visto ahí en el aeropuerto Ben Gurión, ¿vale? Problema, bueno, pues que estos aviones, que son más modernos, puestos en servicio, son 105 los que tiene operativos ahora mismo en Estados Unidos. Claro, hay que tener en cuenta siempre que cuantas más horas le echas al avión, más mantenimiento necesita, con lo cual tú no vas a tener operativo nunca los 105, ni los 105 los puedes tener todos en el Oriente Medio, en el Golfo Pérsico, porque necesitas atender el resto de frente, que tienes 850 bases, con muchos aviones que tienen que realizar patrullas aéreas en el mar de China, en el norte de Europa y demás, y necesitas aviones de esos también, ¿no? Vale, bueno, pues tienes 105, allí no sé cuántos tendrá desplegados, pero tienen 3 defectos estos aviones. Uno es que no tienen ventana trasera, es decir, el sistema de cámaras que tienen, pues que son utilizados por un operador, que utiliza unas cámaras digitales, pues ahora mismo tienen puesto un sistema que causa fatiga ocular, dolores de cabeza, desorientación a la persona a utilizar. Tienen que cambiarlos. Pero ese cambio no estará listo hasta 2027. Con lo cual operan sin cámara trasera. El segundo problema es que tienen la sonda que conecta el tanquero con el avión que tiene que repostar, es demasiado rígida y no vale para ciertos tipos de aviones. Y la tercera es que hay grietas en los gobernadores de los alerones.
y necesitan reponerlos. Pero los suministros han sido suspendidos. Consecuencia, no hay muchos KC-46 operativos en estos momentos. Pero ¿cómo intentan subsanar esto? Pues volviendo a recuperar la chatarra KC-135 dados de baja ya. Creo que ya hace tiempo puse el ejemplo de uno que estaba en Alabama para el desguace, que era de 1964, me parece, y que en vez de desguazarlo lo han vuelto a coger y lo están intentando poner en funcionamiento. Es decir, a ver, esto es un problema. Es un problema porque un ataque en profundidad sobre Irán no se puede hacer sin este tipo de aviones, porque entonces los F-35, los F-22 y demás tendrían combustible para llegar, pero no para volver. Luego, entonces, esto limita mucho la posibilidad de ataques, ¿no? Sin reabastecimiento, la aviación estadounidense no puede salir del continente, es decir, no puede entrar en alta mar, recorrer distancia o hacer bucles para intentar entrar en la profundidad de Irán, y además deja en evidencia cuál tiene que ser la estrategia iraní en el primer momento. Si hay que renovar los ataques, primer objetivo, las bases donde estén los KCs. Cuanto más destruyas, menos aviones te van a poder atacar. Vamos, que no hay que ser Napoleón, un estratega como él, para saber, es decir, seleccionar qué objetivos son los primeros que tienes que ir a por ellos. Y oye, si ya el 10% de los KCs que había en los primeros 40 días de guerra se fueron al carajo, pues, es decir, vamos a ver si, digo, el 10% del total, es decir, prácticamente un tercio de los que operaban allí. Es decir, a esto hay que unir pues, el mantenimiento, las averías, estas cosas. Es decir, que no tienes posibilidad de hacer gran cosa si no tienes una flota mayor de este tipo de aparatos y no la tienes. Entonces, bueno, pues ¿qué indica? Pues que cualquier tipo de operación va a volver a ser operaciones de bombardeo o de ataques selectivos, nada que pueda representar una escalada que digamos, bueno, ahora sí que ya esto es una guerra que va a llegar a un fin. No va a llegar a un fin. No va a llegar a un fin. Entre otras cosas, no va a llegar a un fin porque mientras un solo misil, mina o dron iraní pueda alcanzar el estrecho de Hormuz, el estrecho de Hormuz seguirá cerrado y la crisis sistémica avanzará. Por aquí, Juan Antonio, imágenes difundidas por los iraníes el día de hoy del estrecho de Hormuz, total y absolutamente controlado por los iraníes. El día de hoy, de hecho, realizaron 3 abordajes de barcos mercantes desobedeciendo las órdenes de la Guardia Revolucionaria. Con lanchas rápidas, en consecuencia, los iraníes realizaron el abordaje de 3 de estos barcos. La novedad de hace minutos nada más, en las costas de Somalia, la resistencia somalí, después de una advertencia formulada ya hace 2 o 3 días, realizó el secuestro, el copamiento de un buque petrolero ligado a Israel, con lo cual el escenario de la posibilidad de intercepción de buques frente a Somalia finalmente aparece materializado, algo puesto en duda en algún momento después de esta advertencia de los somalíes, porque la mayor parte de la costa de Somalia hoy aparece como Somalilandia, este país reconocido solamente por Israel, pero aparentemente recién hace minutos nada más realizaron una intercepción ahí de un buque ligado a Israel. Esto, información oficial de aquí el parte del organismo británico, si no recuerdo mal, UMKTO, este es el lugar exacto aquí, ahora sí me ayuda la plataforma, ahí.
UKMTO, perdón. Petrolero ligado a Israel, interceptado allí. Con lo cual, además de Hormuz, Bab el-Mandeb y ahora también las costas de Somalia, cada vez más El complejas. cuerno de África, se decía, ¿no? Sí. Claro, claro, no. Es decir, a ver, es evidente. Mira, el intento norteamericano de bloquear a Irán, ¿no? Porque hay que decir una cosa, que es que lo repite mucho la gusanera mediática, ¿no? Estados Unidos tiene cerrado el estrecho de Hormuz, ¿no? Lo tiene controlado. No, eso es mentira. Eso lo dicen aquellos que no se han preocupado ni siquiera de mirar un mapa. La flota norteamericana está por debajo de una línea a 300 kilómetros del estrecho de Hormuz y de la entrada del estrecho de Hormuz, del Golfo de Omán. Está realmente en el Índico, y lo que intentan es petroleros iraníes o buques iraníes que salgan hacia el Océano Índico a saltarlos en aguas internacionales. Vamos, la piratería anglosajona de toda la vida. Y, claro, cualquier posibilidad o intención de asaltar o de entrar y tomar y controlar el estrecho de Hormuz implica una cosa. Primero, la necesidad de tener una importante flota para entrar allí y evitar que te hagan daño. Pero es que, fíjate, necesitarías no solamente el control marítimo de las aguas del estrecho de Hormuz, necesitarías el control de la tierra. Al menos una franja de tierra de más de 50 kilómetros, porque si no, los iraníes con los sistemas de minado, que tienen un alcance de 70 kilómetros, seguirían minando el estrecho. ¿Y cómo controlas tú 50 kilómetros de costa? Pues solamente con una fuerza terrestre importante, que no tienes ahora mismo allí. A esto le unimos el segundo problema. Si intentas hacer eso, se va a cerrar Bab el-Mandeb. Y se va a cerrar porque lo van a cerrar los yemeníes y lo van a cerrar los somalíes. Y ya tienes otro problemón. Y además, otro problemón que significa el 15% del comercio mundial y la salida hacia el Índico de los petroleros que puedan llenarse con lo que vengan por el oleoducto este-oeste por Arabia Saudita, que puede sacar por ahí unos 5 millones de barriles diarios. Es decir, de los 21 que salían por Hormuz, 5 se podrían intentar sacar por ahí. Pero claro, en el momento que cierres Bab el-Mandeb o los yemeníes bombardeen ese centro logístico, se acabó. Es decir, y además ahora tienes problemas en el cuerno de África, ¿no? Es decir, ¿qué van a hacer? Pueden mandar 4 o 5 fuerzas de ataque de portaaviones más, ¿no? Es decir, que pueden acumular todo lo que quieran por ahí hasta que ocurra un problema, ¿no? Es decir, que yo qué sé, en un momento determinado les dañen gravemente un portaaviones o lo hundieran, que eso ya sería catastrófico para Trump. Entonces, yo repito, en la situación actual, yo sé que están preparando todo para iniciar de nuevo ataques. Y además así lo quiere la entidad sionista. Y por tanto, casi podemos asegurar que se va a producir. Porque lo quiere Netanyahu. Ahora bien, yo no sigo sin ver cuál sería, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista operativo, qué objetivo se pretende. Si el centro de gravedad de Irán en estos momentos es su capacidad de absorber el daño, de resistencia, y esa es más fuerte hoy que hace 40 días. Esas son más fuertes hoy que hace 40 días. Entonces, ¿cómo piensas doblegar esa capacidad de resistencia, que es el centro de gravedad del enemigo? ¿Cómo piensas hacerlo? ¿Qué vas? Lo que te digo, vas a llegarte a hacer crímenes de guerra, a provocar un genocidio, un holocausto. Es eso. O sea, Trump ha quedado para ser, ¿qué? Otro de los grandes criminales de guerra de la historia. Es decir, ¿cuál es el objetivo? No lo veo. Y esto indica que pierden, pueden perder perfectamente el conflicto. Cortito sobre esto todavía en Irán. Estas imágenes difundidas el día de hoy, sumadas a las de hace unos días, está la comida en el USS Abraham Lincoln, esto confirmado por CBS,
verdaderamente magra la ración, además de que bastante pobre. Hace unos días, también imágenes filtradas de soldados estadounidenses en el USS Lincoln presentaban esto de aquí. Segundín. Ahora sí. Esto de aquí, como ejemplo de la comida servida, esto a los soldados supuestamente o a la espera de una orden de abordaje, bastante, bastante hambriados en el caso de un desembarco. Por aquí más imágenes. Esta la comida. Aparentemente ni siquiera buenas raciones de comida. Estas, por cierto, ayer yo presentaba esto como las tortillas mexicanas convencionales de toda la vida y Beatriz Pulido, nuestra moderadora desde México, rectificaba, no, estas tortillas mexicanas naturalmente, pero de harina de trigo, comidas en el norte de México, pero no las tortillas más convencionales, más populares en México, de harina de maíz, ¿sí? Estas hechas con harina de trigo. Bueno, más allá de ese detalle culinario, Juan Antonio, ¿cuán real esto? Considerando que después esto, el propio CENTCOM debió responder con la publicación de una marinera sirviendo una hermosa comida en una foto muy producida. Algo de verdad, no esto es cierto, efectivamente, estas fotos ciertas, pero puede que la ausencia, la escasez de misiles y de munición también esté también presente de alguna manera un correlato en la frugalidad de las comidas después de tanto tiempo en alta mar, Juan Antonio. Vamos a ver, es que, es decir, yo sé que por el mundo hay mucho inteligente que sabe más que nadie y piensa que como el portaaviones es nuclear, pues no necesita un repostaje de ningún tipo, ¿no? Es decir, vamos, tiene una logística eterna. Entonces, ¿qué ocurre? A los portaaviones generalmente se los nutre a través de por mar. No van grandes aviones de transporte allí a aterrizar para llevar hogazas de pan. Sí, se acerca un barco y hay un trasvase de logístico de comida, medicinas, agua potable y todas estas cosas que se necesitan. No así sistemas de defensa antiaérea, porque en el portaaviones tienen que ir a puerto. Pero sí, bueno, pues también las bombas que utiliza los aviones. No el combustible, porque es combustible nuclear, pero sí el combustible que utilizan los aviones. Unos 800.000 galones de combustible tiene que tener lleno el portaaviones para poder nutrir a los 70, 80 aparatos que lleva consigo. Entonces, esto indica, bueno, pues la necesidad de mantener una logística de habituallamiento del portaaviones que es importante. Yo lo que he visto ahí no solamente es que sea poca comida, es que además tiene una calidad lamentable. El aspecto que tiene es, en fin, no voy a ser muy gráfico en esto, pero es decir, muy lamentable. Pero es que además hay una cosa. Cuando un portaaviones está en una misión normal, en tiempo de paz, el portaaviones está más o menos, tienen calibrado la Marina norteamericana, que puede estar en un periodo máximo de entre 6 y 9 meses, en tiempo de paz. Lógicamente, ¿por qué? Porque ya se sabe y se ha estudiado que más tiempo acaba afectando a la psicología y a la moral de la tropa, de la marinería en este caso. Y por lo tanto crea más problemas que otra cosa. Lógicamente, en tiempo de guerra, ese estrés y esa tensión suben. Y lo lógico sería no estar más de 3 meses. El Abraham Lincoln lleva desde el 1 de enero, que salió de puerto para dirigirse hacia el Océano Índico. Enero, febrero, marzo, abril. Lleva casi prácticamente ya 4 meses. En situación de guerra.
donde sabemos que más de una vez ha tenido que salir de la zona de alcance de los misiles iraníes. Por tanto, con estrés, con pilotos saliendo del portaaviones, volviendo, es decir, viendo de operaciones de bombardeo, habrán tenido momentos de alta tensión porque habría sistemas de defensa antiaérea, etcétera, etcétera. Es decir, ya la tripulación del Abraham Lincoln empieza a tener ya desgaste de verdad. Los sistemas, desgaste de verdad. Los aparatos, desgaste de verdad. Y la moral desgastada, porque llevan 4 meses allí. Cuando dicen que van a mandar, bueno, el tema del Gerald Ford es todavía peor, porque lo iban a mandar a puerto y luego lo han vuelto otra vez a meter en el Golfo Pérsico, sabiendo que no está al 100%. Pero es que el Gerald Ford lleva 11 meses de misión ya, porque era el que estaba en el Caribe. ¿Alguien puede esperar que eso va a funcionar de forma óptima? Pues no lo sé, me imagino que los listos que escriben por ahí, que lo saben todo, nos dirán que sí, ¿no? Yo, es decir, lo dudo. Por eso creo que el envío del George Bush lo que viene es a sustituir al Abraham Lincoln, más que a desplegar 3 portaaviones. Porque si esto sigue así, ¿cuánto qué? ¿Otro mes más? Pues el tiro va a ser mayor. 2 meses, 3 meses. Y si se trata de mantener el conflicto en baja intensidad hasta que se acabe esta ventana que culminaría en noviembre con las elecciones de midterm en Estados Unidos, ¿qué van a mantener las tripulaciones y todo eso artificialmente, con baja moral, con desgaste, con estrés? ¿Lo van a mantener hasta noviembre? Venga, a ver si lo vemos. A ver si lo vemos. Venga, que nos lo expliquen los listos. Recordemos el sabotaje de las tuberías de las cloacas en el Ford y después el incendio supuestamente fortuito en la De la lavadora. lavandería también, ¿no? Sí, el de la lavadora. La lavadora Sí. se echó a correr y se incendió. Sí, efectivamente. Sobre Irán, lo último, Juan Antonio, interesante esta imagen para una conversación. Esto ya charlado varias veces con este tema, ya varias veces charlado con Fernando, tanto Fernando como yo, nosotros ambos muy críticos de Pedro Sánchez en términos generales, pero aún así está posicionando a España en un lugar distinto al resto de Europa, por lo menos simbólicamente. Bueno, está posicionando a Simbólicamente. España en el eje del mal. Por fin estamos en el lado correcto de la historia. Bueno, recordemos la prohibición del uso de las bases después de su utilización, claro, como, bueno, la confrontación con Israel y Netanyahu, después de la lectura de las encuestas en las cuales la gran mayoría de los españoles, tanto de izquierda, de centro como de derecha, rechazan lógicamente las barbaridades de Netanyahu en Gaza, en Líbano y demás. Pero bueno, evidentemente los iraníes están respondiendo positivamente a esto. ¿Cuál tu posición o tu lectura de esto? ¿Puro oportunismo político? ¿Aún si oportunismo político un posicionamiento valioso o no? ¿Todo mentira? ¿Cuál tu posición, Juan Antonio, No, sobre esto? vamos a ver. Es decir, aquí son 2 aspectos. Uno es, ¿hay oportunismo político por parte del presidente Pedro Sánchez en hacer esto? Sí, pero es que las democracias liberales, los políticos lo que intentan es aprovechar oportunidades para ganar en votos. Es un mercado de votos. No nos engañemos. Es decir, nos podrá gustar menos, más o menos, pero es esto. Entonces, en este sentido, no es que lo diga yo, es que ya las encuestas le dan, vamos, seguro que ha debido subir ya la perspectiva de voto del Partido Socialista de Pedro Sánchez 5 puntos. O sea, mínimo 5 puntos. O sea, va camino de ganar las elecciones.
a pesar de todas las críticas que le podamos hacer, que se las merece, muchas de ellas. Es decir, claro que sí, pero él efectivamente tiene olfato político, es un oportunista, pero eso es reprochable. Todos los políticos en las democracias liberales son oportunistas y van a aprovechar situaciones. Con lo cual, eso no me dice nada en estos momentos. La consecuencia exterior, yo creo que es positiva por una razón muy sencilla, porque la imagen de España sí que está quedando muy bien, sobre todo en el sur global y en muchos países. Oye, no es tontería como Xi Jinping ha recibido a Pedro Sánchez en China. No, nada que ver a cómo recibió a Friedrich Merz o a la señora von der Leyen. Pues vamos, no, que no fueron ni al aeropuerto a recibirle, ni le despidieron. En cambio, hemos visto las imágenes de cómo, de cómo se ha recibido a Pedro Sánchez. Pues esto indica, bueno, pues que la imagen de país, la imagen de España, evidentemente se ha visto muy beneficiada por esta postura del gobierno español. Claro que sí. La prueba contrario, la prueba empírica, es la reacción norteamericana, que incluso ya nos ha amenazado, Dios lo quiera, en que dice Trump, de expulsar a España de la OTAN. Cosa que deseamos todos y esperamos que el presidente Trump tenga los arrestos, no sea boca chanclas esta vez, tenga los arrestos, tenga lo que hay que tener entre las piernas para expulsar a España de la OTAN. Yo es que le mando mi voto, hombre. Yo voy a la embajada aquí, mira, yo quiero votar por Trump. A ver si es verdad. Bien, pero esto implica esa reacción norteamericana o la reacción israelí, implica que efectivamente España está ahora situada en un lado muy determinado. España ha intentado que Israel no participe en el concurso de Eurovisión. De hecho, ¿cómo va a participar? Porque, claro, para eso Europa tiene toda una serie de gobiernos vendepatrias absolutamente repugnantes, es decir, pues va a participar en Eurovisión. España no va a participar. España ha intentado que se suprima el acuerdo, vamos, que se anule el acuerdo preferencial que tiene la Unión Europea con Israel, apoyada por Irlanda y por Eslovenia. Por supuesto, la pandilla de vendepatrias, de aduladores del amo que hay en Bruselas y en Europa, no lo han sacado adelante. España se ha quedado sola con Irlanda y con Eslovaquia. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero la imagen de España sale reforzada, claro que sí. ¿Esto significa dar el beneplácito a todo lo que haya hecho en el gobierno de Pedro Sánchez? Claro que no. Es decir, pero, a ver, la cuestión ahora mismo no es esa. Ahora mismo no hay elecciones en España. Cuando llegue el momento de la elección, la gente sabrá, si tiene memoria, si tiene que votar o no por un político determinado en función de un programa electoral, de lo que ha hecho, de lo que no haya hecho, etc. Aún así, yo sigo siendo crítico con el presidente Sánchez. ¿Cómo no voy a serlo? Por incoherencia. ¿Por qué? Porque si bien hay que estar con Palestina, si bien hay que estar con el Líbano, si bien hay que estar contra una guerra ilegal, una agresión ilegal contra Irán, también hay que estar con el pueblo saharaui. Y calla. Y, oye, en coherencia, ¿qué haces alimentando a un bando en el conflicto en Ucrania? ¿Qué haces entregándole dinero a una sabandija corrupta y criminal como Zelensky? 90.000 millones de euros que le van a dar a la sabandija, sacado de los bolsillos de los trabajadores europeos y españoles en concreto, para que este señor tenga 26 propiedades solo en España, 8 en Italia, 14 en el Reino Unido, etcétera, etcétera. Para eso los trabajadores españoles dan dinero, ¿no? Para sostener a esta camarilla de corruptos en Kiev. Entonces, no, hombre, no. Por favor, haga usted otra, señor presidente, hágame caso, haga usted otro movimiento, se acaba ni un duro más, ni un euro más a Kiev
Hombre, y a lo mejor en vez de 5 puntos arriba, igual usted llega a 8 o 10. Claro, sea coherente. Sí, sí, sí. Yo recordaba la frase de Perón el otro día en la conversación con Fernando sobre esto, aquella de no es que nosotros seamos tan buenos, sino que los demás son peores. Pero bueno, la foto esta, por cierto, esta es una foto real, por cierto, tomada de nuestro canal amigo y hermano Guerras y Geopolítica, canal sobre geopolítica en español en Telegram, de lo mejor, en mi opinión, no lo desaprovechen, Guerras y Geopolítica en Telegram. La imagen documenta la aparición de una bandera española en una de las manifestaciones en Irán, en Teherán, de rechazo a la agresión y de apoyo al gobierno iraní. Así que esto es cierto. Efectivamente, completamente de acuerdo con vos, Juan Antonio, en cuanto a la dualidad de Pedro Sánchez respecto Claro. a Ucrania, pero a propósito de la astucia, aprovechando el momento, realizó un encuentro con los líderes progresistas del mundo, en el cual participó Lula, Sheinbaum, el presidente de Sudáfrica, Fernando refunfuñaba, también participó el hijo de Soros, también Sí, cierto, pero es una muestra de la astucia de Pedro Sánchez, cómo en sí, este sí, 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 momento sí. capitanea la, entre muchísimas comillas, izquierda, progresismo, llámenlo como quieran, ustedes conscientes de nuestra posición sobre la pseudoizquierda, nosotros muy críticos respecto precisamente a la falta de coherencia, pero él aparece como un referente ahora a escala. A mí me llamaban de programas de televisión acá en Argentina para esto, el encuentro en España, en Barcelona, con Pedro Sánchez a la cabeza y demás. Bueno, a ver, Un tipo astuto, es sin decir, dudas. claro, sí, sí. Hombre, el encuentro en Barcelona, pues no deja de ser fuegos artificiales, ¿no? Es decir, tampoco es que sea. Pero sí que es verdad que emite una imagen. La imagen de un Pedro Sánchez abrazado a Lula, BRICS. Abrazado a Ramposa, BRICS. Va a China, BRICS. Claro, es decir, si a Pedro Sánchez solo le falta ya ir a Moscú. Si es que yo no sé cómo lo hace, si es que ganaría votos. Si es que, es decir, a ver, lo hace de forma subrepticia, porque el pasado mes de marzo ha sido el mes que más gas natural ruso ha comprado España desde el comienzo de la guerra. Entonces, bueno, pues es decir, vale, pues así están las cosas, ¿no? Yo, a ver, es verdad, sobre todo, hay que tener en cuenta que cualquier ciudadano en cualquier país extranjero no va a conocer los entresijos de la política española y, por lo tanto, en lo único que se va a fijar es que efectivamente da la sensación de que España está teniendo una postura independiente, cuasi soberana, al menos en temas tan sensibles como está siendo todo el tema del Oriente Medio, el genocidio en Gaza y demás. Y está recibiendo las amenazas habituales por parte de estos tipos, ¿no? Es decir, las amenazas de Trump, las amenazas de los líderes israelíes. Oye, es decir, y eso hay que tener en cuenta una cosa: cuando estos tipos amenazan, no están amenazando a la persona de Pedro Sánchez, están amenazando a España. Y eso ya son palabras mayores, porque entonces me voy a acordar de todos los ancestros de Netanyahu y del señor Trump. Entonces, aquí no hay cuartel. Se lo digo no solamente a los israelíes, que están allí, lejos, no. Sobre todo se lo digo a toda esa pandilla, esas bandijas vendepatrias, que en España apoyan al lobby sionista cuando se está atacando a nuestro país. Esa pandilla de traidores que tienen nombre y apellidos: Israel Díaz Ayuso, Almeida, alcalde de Madrid, Feijóo, todos estos de la CON, periodistas como Federico Jiménez Los Santos, como Julio Ariza, todos vendepatrias al servicio de una potencia extranjera como es Israel, que amenaza a nuestro país. Me da igual si el presidente es Pedro Sánchez, Manolo el del Bombo o quien sea. Es que aquí se está amenazando al país.
a la nación. Aquí imágenes para como salto de Irán hacia Europa. Aquí justamente la plataforma adecuada para esto. Estas imágenes de Reza Pahlavi, el hijo del último Shah, en Alemania, en una visita semioficial, aunque el gobierno alemán rechazó un encuentro oficial con este señor, lo rechazó por monárquico, sin embargo, sí realizó encuentros con los dirigentes de la democracia cristiana, de hecho el presidente de la democracia cristiana también. Aquí lo sucedido con un incidente, salsa de tomate, eso, solo como advertencia a los sensores de YouTube, eso, salsa de tomate. Pero más adelante una protesta también en contra de este señor allá adelante. Y aquí lo sucedido, entre comillas, ataque con salsa de tomate a este señor por un estudiante de la Universidad de las Artes en Berlín. Lo que quería presentar básicamente de esto, lo voy a presentar ahora. Atención a esto, Juan Antonio. Este es uno de los, evidentemente, escasísimos partidarios de Reza Pahlavi diciendo: estamos con usted, rey, estamos con usted, y en solidaridad. Atención a esto. Solidaridad, estamos con usted, rey. Esto lo dicho aparentemente en persa. Con un recipiente, ahí un pote de ketchup, salsa de tomate, la solidaridad de este señor, y al día siguiente Reza Pahlavi, aquí como una demostración de su coraje cívico, aquí las imágenes de Reza Pahlavi, hablando al día siguiente en una jaula de cristal, y ahora, bueno, perdida la imagen, ya la vamos a presentar. No, la he visto. ¿Cuál la posición cuál tu análisis de la posición de Alemania y del resto de Europa, quitado Pedro Sánchez, respecto a Irán? Juan Antonio, hoy imágenes también de una conferencia de prensa en Alemania, en la cual una vez más rechazan la condena a los crímenes de lesa humanidad y a los crímenes de guerra de Estados Unidos en Irán, como por ejemplo el de la escuela de niñas, hasta que los estadounidenses establezcan oficialmente una posición. Recuerden que todavía parecen analizando esa hasta que el amo no diga algo, aquí no se dice nada, ¿eh? Hay que esperar. ¿Qué dice el jefe? ¿Qué dice el jefe? Lo que diga el jefe. Es lamentable, es absolutamente lamentable. Es decir, pero como todo lo que se refiere a la Unión Europea, ese pozo de mugre y cochambre en que se ha convertido. Pues es que todo, es decir, a ver, Reza Pahlavi, por favor, vamos a ver, ¿quién ha elegido a Reza Pahlavi para ser líder de la oposición? ¿Quién? ¿Que es hijo del Shah o que es amigo de Netanyahu? ¿Cuál de las dos razones? O las dos. ¿Por qué es líder de la oposición? ¿Por qué no va a Irán? Se planta allí en la clandestinidad, en medio, ¿no? Es decir, no sé. ¿Por qué Reza Pahlavi es líder de la oposición ni candidato a nada? A nada. Pero quién, señor, ¿quién le ha elegido? A ver, ¿quién le ha elegido? ¿Qué es este señor? No es nadie. Es menos que tú y que yo, Ezequiel. Este señor no es nadie. ¿Qué ganas esa pecera ahí tapada y dejado ahí, no? ¿Qué tenía ahí? 20 personas escuchándole en Alemania, metido en la pecera, lleno de guardaespaldas. ¿Pero qué ridiculez es esta? ¿Qué tontería es esta? Por lo demás, a ver, la postura de los gobiernos europeos. Ya te lo he contado antes con el tema de Eurovisión o con el tema del acuerdo preferencial de Israel con la Unión Europea. Es decir, bueno, pues no van a hacer nada. A ver, Alemania es cómplice del genocidio en Gaza. Alemania es cómplice. Es el segundo suministrador de armas de Israel, después de los Estados Unidos. Si Israel tiene vectores con cabeza nuclear para poder lanzar de submarinos, es porque esos submarinos los ha construido Alemania y los ha adaptado para poder lanzar ese tipo de vectores.
A ver si somos conscientes. Eso es Alemania. Un país hundido, porque tiene una clase política no solamente corrupta, oportunista, como puede ser otros políticos, no. Una clase absolutamente vendida al ocupante extranjero que se llama Estados Unidos de América. Y hasta que el amo no le diga lo que tiene que hacer para ir a lamerle las botas, no van a hacerlo ni van a decir otra cosa. Son una vergüenza en Europa. Es un país de vergüenza. Solo superado en estos momentos quizá por Finlandia y los bálticos. No, los polacos también es lo suyo. Pero está allí concentrado. Si, si queda algo de dignidad en Europa, está en el Mediterráneo. Está en el Mediterráneo. Por aquí imágenes, y ya podemos comenzar el salto hacia Ucrania, imágenes del día de hoy, un ataque fortísimo de Rusia contra más de una refinería en Dnipropetrovsk. Estas imágenes de hoy, verdaderamente espectaculares. En la misma ciudad de Dnipropetrovsk, aquí más imágenes. Por aquí. Tremendo el ataque. No recuerdo sinceramente el nombre de memoria de las dos refinerías atacadas o instalaciones petroleras. Aquí una tercera imagen. Espectacular verdaderamente. Juan Antonio, próximos pasos con los primeros calores de la primavera en Europa y en particular en Ucrania, de Rusia en esta cuestión. ¿Alguna posibilidad de una ofensiva un poco más fuerte? Por ahí vistas cosas de los propios servicios de inteligencia ucranianos advirtiendo la posibilidad de una ofensiva por la conglomeración de tropas. ¿Cuál es tu perspectiva? Yo creo que de momento van, por lo que veo, tengo que echar un vistazo más en profundidad a la situación actual en los frentes, en los cuales prácticamente en todos suele haber avances más o menos mayores o menores de las tropas rusas, y con muchos contraataques ucranianos, para intentar recuperar algunas posiciones, pero por lo que veo, no creo que vaya a haber una gran ofensiva de flechas en profundidad, ¿no? Hasta que no caiga la última línea de Donbass, la de Slaviansk, Kramatorsk, Konstantinovka. O sea, Krasny Liman, Slaviansk, Kramatorsk, Konstantinovka. Hay que decir que Krasny Liman prácticamente ya ha caído en manos rusas, Konstantinovka también. Se está a 6 kilómetros de Slaviansk y a 10-12 de Kramatorsk. Una vez que caiga esta línea, queda poco, es decir, es que ya no hay líneas realmente que tengan una concentración urbana y fortificada como esas. Con lo cual, ahí sí que es posible que ya empecemos a ver alguna operación mayor en profundidad. Pero la importancia de que caiga esta línea no es tanto que permita iniciar campañas más profundas, sino que va a cambiar claramente las condiciones de negociación. Porque en las condiciones de negociación que se habían establecido en las últimas rondas, que se realizaron ya hace meses, ya no he vuelto a ver, claro, una de las condiciones rusas, y lo avisó, era que las tropas ucranianas se retiraran de lo que restaba ya de Donbass, que eran estos territorios de la República de Donetsk. Claro, si para cuando vuelvan a reunirse esos territorios ya están en manos rusas, las condiciones van a ser otras. Y entonces van a ser que se retiren de lo que quede de Zaporozhia y de Jersón. Y así va a ir concurriendo esto. Se le dan 90.000 millones a Ucrania para que siga una guerra absolutamente agónica, en la cual, pues igual dentro de unos meses, pues ya las condiciones son otras, ¿no? Y si seguimos un año más, pues igual ya las condiciones serán Nikolaev y Odessa, o Kharkov, o Sumy. Es decir, no sé, es de estas cosas que uno
solo entiende si se piensa mal, es decir, si piensa que efectivamente al régimen de Kiev se le sostiene artificialmente para que mantenga la guerra, como sea, que la mantenga. ¿A costa de quién? A costa de los ucranianos, fundamentalmente. A costa del pueblo ucraniano. A costa de toda esa gente que secuestran por las calles y con una semana de entrenamiento. Tú imagínate a un tipo que ha secuestrado en la calle, ¿qué ganas va a tener de entrenarse ni de aprender nada? Para mandarlo al frente a morir en 1 o 2 semanas. A propósito de eso, aquí, Juan Antonio, imágenes de hace unos días, lo voy a presentar con una sensación encontrada, porque por un lado, terrible, pero por otro lado, incluso lo sucedido posteriormente genera risa, pero desde el humor negro, todas estas personas en perfecto estado de salud, nadie lastimado, pero esto lo sucedido en Ucrania, atención a esto, Juan Antonio, un pobre tipo, perdón, lo presento una vez más, un pobre tipo secuestrado por el TCC, por la agencia de reclutamiento, de un techo de una casa, escapando por un techo, y los mastodontes estos, los animales estos, atención, forcejeando, arrastrándolo, pero tan idiota además, que en un momento, bueno, bastante altura, por cierto, todo para abajo, terrible porrazo. Yo con el video analizado, el peor porrazo el de la gente del TCC, porque el otro bastante astuto, agarrándolo, sosteniéndolo del brazo, genera el amortiguamiento de la caída. Bueno, aparentemente nadie lastimado, pero el grado de locura, Juan Antonio, de esto, persiguiéndolo por un techo, y atención a la declaración, esto generó muchísimas repercusiones, aunque videos como este, uno tras otro, varios al día. Esta es la declaración del TCC, de la agencia de... Atención a esto, Juan, esta es la declaración en serio, en ucraniano traducida. Durante actividades conjuntas para alertar a la población en la aldea de Strumivka, representantes del TCC junto con agentes de policía descubrieron un vehículo cuyo conductor, al notar al grupo de alerta, intentó evitar la inspección y no respondió a las exigencias legales de detenerse. Posteriormente, el ciudadano abandonó el automóvil, corrió hacia un territorio de un edificio privado, subió al techo. Una vez allí, pidió ayuda debido a su miedo a las alturas, mientras evitaba el contacto con los efectivos. Para facilitar un descenso seguro, se le proporcionó una escalera que él mismo subió al techo, pero por la cual él mismo subió al techo, pero durante mucho tiempo no se atrevió a utilizarla. Mientras intentaban establecer contacto y ayudarlo a bajar, se produjo un forcejeo entre el ciudadano y el agente, como resultado del cual ambos cayeron del techo. El ciudadano declaró posteriormente que evitó deliberadamente la comunicación porque era buscado por violar las normas del registro militar. Ha sido trasladado al TCC para someterse al examen médico militar. No sufrió ninguna lesión. Lo querían ayudar, Juan Antonio, por su miedo a las alturas. Hombre, por lo menos ya sabemos una cosa, a la aviación no le van a mandar. Vamos a ver, yo, es decir, estos vídeos de estos hay todos los días, como tú has dicho, 3, 4, 5. Evidentemente, si llegan vídeos de estos 3, 4, 5, imagínate que los incidentes al día serán 30, 40, 50. Esto antes decían que esto era propaganda rusa y que estaban hechos con la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, como ya salen en la BBC, en la televisión francesa, sale por todos lados, pues ya no lo pueden negar, ¿no? ¿Qué es lo que vemos aquí? Hombre, pues porque no tienen reservas, no tienen suficiente capacidad de movilización. Esta es la realidad. Si no, no veríamos estas imágenes. Cuando llega una orden de movilización y se envía a determinadas personas, la persona recibe la orden, la notificación de presentarse ante la autoridad militar. Si no lo hace, incurre en un acto que puede ser un delito y, por tanto, debe pasar a disposición judicial. ¿Qué es esto de secuestrar a la gente por la calle, incluso delante de los niños o con su mascota, dejando la mascota abandonada, para llevarse a un tipo a un centro de reclutamiento
un cuartel de adiestramiento y mandarla al frente. No, no es normal. Debería pasar a disposición judicial y, hombre, pues a usted le va a caer una multa o le va a caer un delito, un tiempo de cárcel o de lo que sea, ¿no? Y lo va a cumplir cuando vuelva al frente, ¿eh? Y luego lo manda, pero tendrá que pasar por una autoridad judicial. Es decir, ¿cómo le secuestro? Como digo, es decir, sacan un tipo de un coche con la mascota, dejan el coche abandonado, la mascota abandonada, se lo llevan, no dan cuenta a nadie. Y cuando los familiares intentan saber qué ha pasado, ya está en el frente. Ya se Esta lo de han hoy, llevado. Juan Antonio, está publicada hoy. Alguien, sin miedo a las alturas seguramente, escapando, realmente muy ágil el muchacho, pero bueno, tremenda la Nada, situación. lo mandamos a paracaidistas. Es decir, ¿eh? Sí, No, por es ahí que varios de las mujeres, de las esposas, defendiendo a los golpes y a veces ganando contra los bestias del sí, sí, TSC, sí, sí. pero más violentos los videos no los podemos presentar. Mm. Pero de estos videos, efectivamente, varios al día, tremendo, No, no, es terrible. así, lo cual, pero esto es un síntoma real de cuál es la situación. Entonces, bueno, es decir, es verdad que Ucrania ahora mismo, bueno, el régimen de Kiev tiene un nodo crítico fundamental que le permite todavía aguantar, que es la ayuda extranjera, la ayuda de la Unión Europea y la OTAN, tanto en el aspecto militar como en el aspecto financiero, como en el aspecto político, etcétera, etcétera. Es decir, en el momento que, o sea, todo el mundo lo sabe, en el momento que eso se acabara, la guerra se terminó en nada, en 3 semanas, 4 semanas, porque no van a poder aguantar. Es decir, nosotros, estos son vídeos de gente que huye del reclutamiento forzoso, ¿vale? Pero es que hay otras cifras en las cuales son más sorprendentes y no hay imágenes, que son la de la gente que escapa por la frontera. Miles todos los meses, escapando por las fronteras. Es decir, el año pasado salieron otro 500.000 de ucranianos de allí. Es decir, esto, bueno, pues a ver, si a la gente no, a los analistas que van por ahí por los grandes medios y los listos que comentan en las redes sociales no les dice nada, pues nada, oye, tranquilidad, ¿eh? Rusia va perdiendo, cualquier momento se rinde. Tengan ustedes paciencia. Redondeamos con la lectura de los mensajes a lo largo de la transmisión. Saludos Ezequiel y Juan Antonio, Beatriz y a todos los demoledores y demoledoras. Dale like a romper el algoritmo. Muchas gracias, Nancy Ruiz. Por aquí, Francisco Marco, no hay que olvidar las raciones de fentanilo, esto con respecto a las raciones en los barcos. Paqui Segura, ¿qué interés tiene Inglaterra, Alemania y Francia en la guerra de Ucrania? Esta la pregunta del millón. Bueno, Juan Antonio, cortito. Sí. Bueno, muy cortito, simplemente Inglaterra, Alemania y Francia no tienen ningún interés propio ni soberano. Es el interés que determina el hegemón norteamericano, que era el que tenía un cierto interés en buscar un conflicto en el este de Europa para arrancar Ucrania del área de influencia rusa e intentar que la OTAN avanzara hacia el interior de Rusia, hacia las fronteras rusas interiores, lo cual significaba una ventaja estratégica ante cualquier conflicto y ponía en peligro la seguridad nacional. Además, había un objetivo secundario, que era enfrentar a Rusia con Europa, evitar ese eje que se hablaba en los años 2000, París, Berlín, Moscú, y de esa forma, dividiendo Europa, evitas que se pueda conformar una superpotencia que pudiera hacer frente también a la hegemonía norteamericana. Las razones son geopolíticas fundamentalmente. Bien, que estimado. Por aquí recién la superetiqueta. También muchas gracias a Armando Rojas. Muchísimas gracias. Demoledores y demoledoras, recuerden acompañarnos en nuestro canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí
con motivo de la censura. En nuestra última emisión presentamos una reacción o realizamos una reacción junto a Fernando Moragón a la película Punto Límite, Fail Safe en inglés, Punto Límite traducida tanto al español de España como de Hispanoamérica, película de 1964, cine de suspenso geopolítico en la Sí. Guerra Fría, un peliculón. Sí, en español no se llamó límite de seguridad. Eh, En España. Cuando comienza la película, presentan efectivamente el límite de seguridad, pero en los estrenos, en las carteleras, Sí. aparentemente la habrían llamado punto límite. Ujú. Nosotros presentamos en esta reacción la traducción al español de España, y en el comienzo, en esas escenas con un toro, la recordarás, la Sí, sí, película, sí. Juan Antonio, efectivamente la llama una voz en off límite de seguridad, pero después las películas la presentan como punto límite. Bueno, un peliculón, Juan Un Antonio. peliculón. Hay que decir que sirvió de Interesante. base para luego hacer otro peliculón, que era Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú. Efectivamente, Doctor Insólito la llamaron en América Latina, a Doctor Strangelove. Presentamos toda esa historia ahí de idas y vueltas entre ambas películas. Sí, señor. No lo desaprovechen. La segunda parte de la reacción la vamos a presentar en estos días. Mañana, por cierto, aquí Fernando Moragón, como todos los domingos. Juan Antonio, por lo general, los viernes, pero bueno, hoy nosotros realizamos la charla el sábado. A partir de la semana próxima, como siempre, nuestra programación habitual con Juan Antonio los lunes, Fernando los martes y después nuestras transmisiones en solitario y las charlas con Hay ambos que a lo decir, largo de la semana. por si me lo permites, por Sí, qué el sábado y no el viernes. Y es que el viernes se celebró en Madrid un festival de documentales de RT, el canal ruso prohibido en Europa. Y bueno, pues se presentó un documental sobre Irán, sobre la guerra en Irán, Palestina y Líbano, y un documental, el primer documental que se hizo sobre Mariupol en el momento de la liberación. Y entonces, bueno, pues hubo presencia de embajadas, hubo presencia de mucha gente, participamos varios compañeros y hubo hasta alguna actuación musical, conexión con Moscú, y bueno, pues fue una jornada que, como punto anecdótico, citaré que momentos antes de empezar apareció la policía. Apareció apareció la policía, bueno, que la habían mandado, yo imagino, dado que era la policía local aquí, es decir, la habrían mandado lógicamente desde la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso, el lobby sionista, vete a saber. Bueno, pues nada, para que me imagino que para tocar las narices, echar un vistazo, asustar. El argumento que pusieron ellos es que en el centro cultural donde se realizaba, que lleva 20 años funcionando, donde se hace películas, exposiciones, conciertos, hace de todo, bueno, pues habían ido a comprobar si había extintores y salida de emergencia para todos nosotros. Es decir, los habían mandado para cuidarnos. claro. Para cuidarnos y, En el en techo, fin. ¿no? También. Es decir, lo que a veces tiene que hacer la gente por mantener su nómina, que le vamos a dar, ¿no? Es decir, yo les entiendo. Pero, en fin, esa fue la anécdota de la jornadita. Es decir, por lo demás, muy Qué bien. desastre, qué Los desastre. documentales muy bien hechos Sí. y bueno, pues nada, intentando sortear, como siempre, la censura porque en defensa de la libertad. Y decían que esto era el mundo libre. Fue mentira siempre. Sí, sin dudas. Ahora, el giro hacia el autoritarismo en los últimos años en Europa, Juan Antonio, la aceleración, siempre mentira en Sí, términos sí. conceptuales. Ahora, canales de televisión prohibidos, policía en Mm. la proyección de un documental, cada vez más cerca de una dictadura Sí, lisa y llana, ¿no? Como que sí, ni sí. las formas, ni las No, no, formas. ni las formas, no, con todo descaro. Sí, sí, con todo descaro. Claro, es decir, no, llegará el día en que lo que lleguen será para desalojar la sala y precintar el local, y llevarse a algunos detenidos. Esto va a ser lo siguiente.
En Alemania ya ha sucedido varias veces eso, Claro. recuerdo varios episodios así con proyecciones de documentales sobre Gaza. Querido Juan Antonio, como siempre, un lujazo, un abrazo para allí, para Madrid, demoledores y demoledoras, muchas gracias por acompañarnos y mañana nosotros junto a Fernando Moragón como todos los domingos. Juan Antonio, un abrazo. Venga, hasta pronto, adiós, un saludo a todos.